Buenísimo. Bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes. Ya estuvimos hablando un poquito con algunos de ustedes, pero ahora quiero oficialmente hacerlo. Les comento, esta es la primera vez que voy a dar una clase de Sagrada Escritura virtual en FASTA. Ya la he hecho en otros lados y he hecho varias de ética. Por eso me pareció muy interesante porque la experiencia que he tenido con otros alumnos, con los cuales hemos hecho clase virtual, ha sido muy positiva. Muy positiva, primero y principal, FASTA nos da la posibilidad de hacerlo en la universidad. Primero, para que me conozcan. Yo soy el licenciado Juan Pablo Sajú, soy humano, no soy un robot, ahora me pueden ver. Me río, lloro y todas esas cosas. Y después los puedo ver a ustedes, que es realmente reconfortante y bueno, y saber realmente todo el esfuerzo y el sacrificio y la alegría que tienen por atender a estos cursos, ¿no? Yo soy licenciado en teología bíblica en el Angelicum de Roma y también soy filósofo y ahora estoy preparando el doctorado en filosofía. Así que, vamos, me gusta estudiar, me gusta la Sagrada Escritura, he escrito algunos libros, estuve en China 13 años trabajando como profesor en el Instituto Bíblico Franciscano, traduje la Biblia del griego al chino y por lo tanto hablo chino. Bien, así que me apasiona la Sagrada Escritura y también el comunicarme con que les gusta estudiar sobre la Sagrada Escritura. El curso anteriormente tenía solamente las cartas de San Pablo y el Apocalipsis. Y me pareció interesante agregarle lo que se llaman las cartas católicas. Las cartas católicas quiere decir, son aquellas cartas que están en el Nuevo Testamento y que no son las cartas de San Pablo, ¿no? Básicamente es eso. ¿Cuáles son esas cartas? Las que están acá anotadas y ven en la pantalla. Santiago, la carta de Santiago, ¿sí? Las dos cartas de Pedro, después las tres cartas de Juan y la carta de Judas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar esta clase que están entrando a la clase. Bueno, les damos la bienvenida y les pido que si tienen preguntas, las pongan en el chat. Las pongan en el chat. Y entonces, yo al final del curso voy a contestar, si puedo, todas y si me alcanza el tiempo, ¿no? Si no, la mayoría de ellas. Bueno, y acá esto, porque las cartas no es la fe con las obras, ¿sí? Mostrame mis obras y voy a saber que tenés fe, pero mostrámelo en las obras. La hermana antes del curso nos decía, tengo tantas cosas para hacer, tengo tantas cosas para hacer, y son las obras. Esperen que me llama el Papa y nada. Bueno, entonces, la fe en las obras. Eso es lo básico. Ya vamos a ver varias cositas dentro de la Carta de Santiago, pero básicamente es la fe en las obras. ¿Saben qué?
a mí me gusta, generalmente nos quedamos en la periferia de lo que es la carta, por ejemplo, el autor, cuándo se escribió la carta y todo eso, que es importante, es importante. Pero también yo los invito después de la clase a que lean la carta de Santiago. Sin duda que muchos de ustedes la tienen que haber leído y la han leído varias veces, pero vuelvan a leer después de haberla visto hoy día. Sin duda vieron que la palabra de Dios siempre nos prende algún fuego interiormente y decía, mira, esto no lo había visto y me viene justo para esto que estoy haciendo ahora. Fíjense, en el capítulo 1 de la carta a Santiago, en el versículo 17, dice, esto es importante, porque en eso también voy a hacer énfasis. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto. O sea, toda gracia que nosotros recibimos, todo don que nos viene, y el hecho de poder estudiar o el hecho de poder hacer y todo eso, viene de lo alto, dice Santiago. Dice, desciende del Padre de las luces. Acuérdense de esta palabra luces porque Juan la va a repetir en sus cartas de nuevo y ya lo repitió en el Evangelio de Juan. En quien no hay cambio ni sombra de rotación. O sea, Él va a seguir dando dones y todos esos dones vienen de Él. ¿Ok? Y la hermana recién, yo me lo llevo a Dios conmigo para que trabaje conmigo. Entonces decía, la fe en las obras, pero esas obras, ¿sí? Dios me ayuda a hacerlas. Tengo la ayuda de Dios. Él camina conmigo. Él me da fuerza. Acuérdense esta palabra, la fuerza. Que después lo cambiamos en gracia. Pero bueno, sigamos. Vamos a ver, entonces, entremos en la carta de Santiago. El autor. El autor es un tío, ¿por qué? Porque hay varios Santiagos, los que podrían ser los autores de esta carta. Dice Gálatas 1:19, ese Santiago, hay un Santiago que es el hermano del Señor, ¿sí? Hay otro Santiago, el hijo de Alfeo, cabeza de la iglesia madre. Algunos la consideran la cabeza de la iglesia madre, pero hay otros que consideran al hermano del Señor cabeza de la iglesia madre. Después, tercero, el apóstol hijo del Zebedeo, Santiago el mayor. Hijo del Alfeo es Santiago el menor. El hijo del Zebedeo es Santiago el mayor. Ahora, ¿se acuerdan, no? Los hijos del trueno. Los hijos del trueno. ¿No? Cuando los dos, Juan y Santiago, le dicen a Jesús, y decile a Dios que mande fuego sobre la tierra, ¿no? Y Jesús se enoja. Me dice, no, pará. Entonces, de ese momento, en la Sagrada Escritura dicen, los dos, como eran muy activos, muy prendido fuego, ¿no? O sea, querían prender fuego todo, los dicen los hijos del trueno, ¿no? Después van a ser grandes apóstoles. De hecho, el primero que muere es Santiago, ¿no? Que muere mártir. Santiago, hijos del Zebedeo, los dos. Y después, el Santiago, el hijo de María de Cleofás y el padre de Judas, ¿no? No Judas Iscariote, sino el otro Judas que puede ser, algunos dicen que es el que escribió la carta de Judas que vamos a ver después. Bueno, a ver, quedémonos con alguno de estos. Los exégetas se inclinan por varios de ellos, pero los padres de la iglesia y la mayor cantidad de los exégetas se inclinan por este. El hermano del Señor, Santiago, el hermano del Señor, cabeza de la iglesia madre, ¿sí?
Y algunos lo llaman el Santiago hijo del Zebedeo y otros Santiago hijo de Alfeo. Entonces, lo resumo. La mayoría de los exégetas piensan que el que escribió la carta o es Santiago el mayor o fue Santiago el menor. ¿Cuál es la diferencia en esto? Es porque algunos piensan que el que murió mártir, Santiago el mayor, murió en el año 40, 41, 42. Si es así, él no escribió la carta porque la carta se escribió en el año 60. Y entonces es el hijo de Alfeo, o sea, Santiago el menor. ¿Ok? Pero hay otros exegetas que dicen que Santiago murió mártir en el 63. Si es así, él puede haber escrito la carta en el año 60. ¿Ok? Entonces, ¿con qué se tienen que quedar? ¿No? Bueno, después pueden investigar o saber. Pero yo personalmente me inclino por el hijo del Zebedeo, o sea, Santiago el mayor, que murió después de los años 60, mártir, y escribió la carta alrededor de los años 60. Y fue la cabeza de la iglesia madre después de Pedro. ¿Está claro? Entonces, resumiendo a todos estos 4 Santiago, yo personalmente, ¿no? Ustedes pueden tomar el camino después estudiando, y yo después de estudiar varios años, me inclino por esto, por lo que piensan los padres de la iglesia, porque la mayoría de los padres de la iglesia se inclinan por esto. Y por algunos exégetas que considero las opciones son más importantes. El hermano del Señor era Santiago el mayor, el hijo del Zebedeo era Santiago el mayor, y yo pienso que la cabeza de la iglesia de Jerusalén, después de Pedro, fue Santiago el mayor. Entonces, concluyo, pienso que el autor de la carta a Santiago fue Santiago el mayor, hijo del Zebedeo, no Santiago el menor, el hijo de Alfeo. Ok. O sea, y Juan en el Evangelio, las cosas profundas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer concretamente en la vida diaria? Bueno, dice, es un libro sapiencial, pero sapiencial al estilo de los profetas. ¿Se acuerdan los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué venían? ¿Qué hacían los profetas generalmente? Y le decían al pueblo lo que tenían que hacer. Ustedes se están alejando de Dios, están adorando a otros dioses, tienen que hacer esto. Tac. Y para eso tienen que ir al templo, o se están desviando y se están yendo para la riqueza y entonces tienen que dedicarle más tiempo a los pobres. Y entonces hagan obra de caridad con los pobres, práctico. Una sabiduría, pero práctica. Entonces, eso es lo que quiere Santiago. Enfrentar los problemas y ayudar al otro, dice Santiago. Importante, ¿no? Fíjense, vamos a ver. Dice, hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. O sea, no se inclinen por los ricos, sino que los pobres también necesitan ayuda. Ojo. Entonces, enfrentar los problemas y ayudar al otro. Y dice, escuchad, hermanos míos queridos,
¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Entonces va a decir Santiago, ayuden y cierren la boca. No hablan, dice, tengan cuidado con las cosas que hablan. Chusmerío, ¿no? Diríamos en la jerga. Él va a decir, muy importante, va a empezar con el tema de la habladuría y va a terminar la carta con el tema de la habladuría. Cuidado con lo que hablan. Y después de eso, no hablen tanto, en definitiva, ¿no? No hablen tanto y pongan aquello que piensan por obra. Sean consecuentes con lo que piensan. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿no? Son tan actuales, ¿se dan cuenta, no? Son tan actuales estas cartas que realmente nos ayudan un montón en la vida diaria. Yo no sé, generalmente ando buscando alguna solución para mi vida particular y me sale algo de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento. Tengo fe. Hey, no hablen tanto, obren. Muéstrenme su fe en las obras. Eso es exhortar. O les pido, por favor, les ruego. Eso es una exhortación. Que muchos decían que esa exhortación es una diatriba. Diatriba es un modo de hablar griego, que era un modo de hablar, si se quiere, entre comillas, violento. O sea, decir, tienen que hacer esto, dense en cuenta. Están obrando mal acá. Se están volcando por el tema de la riqueza y en definitiva hay mucha gente pobre. En ese tiempo los cristianos, ya vamos a ver en la carta de Pedro, los cristianos pasaban mucho hambre. De hecho, mismo Pablo juntaba plata y juntaba comida para llevarle a los cristianos de Jerusalén. Pero no solamente los juntaban los cristianos de Jerusalén, sino los de la diáspora, los que estaban afuera, pasaban mucha hambruna. Ya vamos a ver por qué. Hay una razón, que también lo podemos encontrar hoy día, ¿no? Bueno, y para terminar, dice, parecida a las diatribas que yo le decía, griegas, o catequesis judeo-cristianas. Que es lo que Santiago va a usar este método, Pedro va a usar este método, y Juan también va a usar este método, y Judas va a usar este método. ¿Cómo se llama el método? ¿Cómo se llama el método, el género literario? Exhortación. Les pido, les ordeno o les ruego que hagan tal cosa. En este caso, lo que Santiago les pide, no hablen tanto, obran y muéstrenme su fe a través de las obras. Básicamente es eso. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ahí me están diciendo, sigue el problema, ¿me están escuchando bien? Si ponen, ¿sí? Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos a la estructura. La estructura, hay mucha palabra, pero quédense en lo que yo les he dicho antes y van a ver que lo van a encontrar en la estructura de la carta. Del capítulo 1, del 1 al 18, es el prólogo, ¿no? Y habla de la tentación, cuidado con la tentación, de la tentación de la riqueza. Eso. Y exhorta a la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría que yo les decía, sabiduría práctica. O sea, hagan tal cosa. Ayuden a los pobres.
crezcan en la virtud. ¿Ok? Y la otra de las cosas es la vida cristiana. Sean, él va a decir, parte de una religión verdadera, que lo vamos a ver en el capítulo 2. O sea, poner en práctica la palabra de Dios que se escucha. ¿Qué dice Jesús? Y cumplir los mandamientos. ¿Qué dice Jesús? Y yo vine a sanar a los enfermos, a ayudar a los pobres, a liberar a los oprimidos, a los que estaban en cárcel, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que qué convierte mi fe en una religión verdadera? Las obras. Y por eso el capítulo 2 va a ser el central de la carta. Las exigencias de la fe. ¿Cuáles son las exigencias de la fe? Y cumplir los mandamientos y las obras de caridad o las obras de misericordia, intelectuales o las prácticas. ¿No se repiten todas estas cosas? La hermana me puede decir un montón de veces. Si está en una escuela, o si está en una fábrica, o si está ayudando una villa miseria, o incluso a la gente que está en la droga. Son todas obras de misericordia. Bueno, ¿ok? Bueno, la grandeza y límites de la palabra humana. Tengan cuidado lo que se habla. Decía Santo Domingo, o se decía de él, dice que o hablaba con Dios o hablaba de Dios. Está lindo, ¿no? No creo que se pueda, pero bueno, es un buen ejemplo a seguir algunas partes del día. O hablaba con Dios, o sea, la oración, o hablaba de Dios, la predicación. ¿Ah? Qué lindo. Bueno, seguimos. Lo que impide la vida comunitaria. ¿Qué es lo que impide la vida comunitaria? ¿Mm? El egoísmo, la rencilla, sobre todo por lo que está hablando es el tema del egoísmo, ¿no? La vanidad y la inmoralidad de las riquezas. Bueno, a ver, ¿en qué va a terminar la carta? Empezó diciendo no hablen tanto, cuidado con el tema de las riquezas porque los van a desviar de Dios, pongan por obra aquello que creen en Dios y después va a volver al tema de la riqueza. Y dice, si ustedes eligen la riqueza, van a terminar mal. Fíjense, vamos a ir directamente a leer en el capítulo 4:13. 4:13 dice lo siguiente: ahora bien, vosotros lo que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos. Vosotros que no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana, sois vapor que aparece un momento y después desaparece. Vapor que aparece en un momento y después desaparece. En lugar de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala. Ahí va terminando la carta, ¿no? Entonces, tengan en cuenta en qué va a terminar su vida para poder elegir. Y entonces termina en el capítulo 5 con la escatología. ¿Qué es la escatología? Y ¿qué va a pasar cuando me muera? Si elegí la riqueza o si elegí la pobreza. Dice, ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están por caer sobre vosotros. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros. Terminamos la carta.
tened, Señor que viene a bendecirme. Bueno, vamos a seguir con la otra carta. En que nosotros dirías, sino hablemos de Dios o de las cosas que las personas necesitan. Tercero, la palabra en ejercicio de las funciones del maestro dentro de la comunidad. O sea, que aquellos que son elegidos para ser jefes o para dirigir, que guíen a las personas para alcanzar a Jesucristo. Sigamos. A ver. Bueno. Sigamos. Vamos a la primera carta de Pedro. Nos vamos a detener, no podemos ver absolutamente todas las cartas porque son riquísimas, tienen un montón de cosas. Nos vamos a detener en las cartas más importantes, que son las tres. Primero, la de Santiago, la que vimos recién. La otra, la primera carta de Pedro, que es una joya del catecismo. Y después, la primera carta de Juan, que es una joya del amor, ¿no? Entonces, seguimos con la carta de Pedro. Fíjense, escuchen, voy a leer, y si tienen la Biblia ahí, pueden abrirlo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fíjense el catecismo que hace Pedro, claro, como cabeza de la iglesia, lo que tiene que enseñar es lo más importante a los cristianos. Y él dice lo siguiente, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Y ahí puso la Trinidad, ¿no? Miren, conocimiento de Dios Padre, 1. Con la acción santificadora del Espíritu Santo, 2. Para obedecer a Jesucristo, 3, la tercera persona, ¿no? A Jesucristo. Y ser rociados con su sangre, o sea, salvados, a vosotros gracia y paz abundante. O sea, empieza con lo más importante y la gracia más importante que nosotros hemos recibido, que es la salvación, que viene por parte de ¿quién? De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren qué lindo. Después dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Reengendrado, esa palabra está buenísima. O sea, nos ha dado la vida, nos ha engendrado, porque nos ha dado una vida nueva, ¿no? ¿Cuál es esa vida nueva? Es la vida eterna. Y es lo que decía la hermana, y lo vuelvo a repetir porque es una cosa muy importante. Claro, Jesucristo camina con nosotros, pero no solamente camina, sino que nos da la fuerza, nos da la vida para una esperanza viva, o sea, esa vida que no va a morir nunca. Sigue San Pedro diciendo, a una herencia incorruptible, o sea, no se va a deteriorar, no se va a corromper, inmaculada e inmarcesible, o sea, pura, reservada en los cielos para vosotros. ¡Wow! O sea, Dios me vino a salvar para que yo me vaya al cielo. Eso es lo que está diciendo. ¿Dónde lo aprendemos esto? En el catecismo. Y dice, aquí en el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación
dispuesta ya a ser reservada en el último momento. Por lo cual, ¿cuál es el fruto de eso? Si alguien te dice, o si alguien me dice, oh, ok, vino Dios, ¿sabes qué? Te salvó, te limpió de todos los pecados y ahora, ¿sabes qué? Te vas a ir al cielo y vas a ser eternamente feliz. ¿Y cuál es el sentimiento que viene? Y eso es lo que dice Pedro ahora. Dice, por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía, por algún tiempo, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Ok? Entonces, el cristiano, ¿cuál es el secreto más grande del cristiano? La alegría, incluso en los momentos de sufrimiento. Y lo dice Pedro apenas empieza su carta como cabeza de la iglesia. Qué lindo, ¿no? Fíjense. Seguimos la vida y que nos hace caminar. Wow, qué fuerte. Ahí está. Vamos a la otra. A ver, el autor, casi todos opinan, casi todos, no hay duda excepto alguno que otro, pero es Pedro, San Pedro, la cabeza de la iglesia, el autor de la carta, ¿no? Y acá, ¿quién opina de eso? La tradición, y ahí lo tienen Eusebio de Cesarea, Clemente Romano, Policarpo, Justino, Hermas, San Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, Cipriano, etc. ¿Sí? El lugar de composición, todos opinan, la mayoría, que fue Jerusalén, ¿no? Donde Pedro estuvo. Ahora, la estructura de la carta, como vimos con lo de Santiago, lo vemos rápido porque me quiero detener en algo que les va a gustar. Les va a gustar porque se aplica directamente a la vida nuestra acá. Introducción, saludo y acción de gracias, como generalmente lo hacen. Pablo lo hace en sus cartas. Primera serie de exhortaciones a vivir la santidad para construir el nuevo pueblo de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado Papa Francisco? No. Construir una iglesia en salida, ¿no? Dice Papa Francisco. Una iglesia que trabaje, que salga. Segunda serie de exhortaciones, como vivir cristianamente según la propia condición, la propia y de cara a las persecuciones. La tercera parte, hay una serie de exhortaciones, el sufrimiento de los cristianos y la pastoral de la conducción. Va a terminar la carta con la conclusión y la despedida. Ahora, ¿por qué hay tantas exhortaciones y por qué hay tanto sufrimiento en el medio de los cristianos? Y ahora se los voy a explicar. San Pedro, después de esto que habíamos leído, va a considerar algo que va a pasar entre medio de los cristianos en ese tiempo. Dice, es verdaderamente una carta porque tiene un saludo inicial, tiene una despedida y tiene un núcleo o una exhortación, en este caso 3 exhortaciones, dirigidas a la enseñanza de los cristianos. La llaman el Mateo de las cartas del Nuevo Testamento porque él se dirige especialmente a los judíos que se han hecho cristianos, como Santiago también, no Pablo. O sea, se dirige más a los judíos que se han convertido al cristianismo. Bueno, y los elementos tradicionales y catequéticos y la liturgia. Fíjense. ¿A qué se dedica esta carta? ¿De qué habla? Dice, el autor y los destinatarios. ¿A quién le escribe? El autor es Pedro. ¿A quién se dirige?
se dirige a todos los cristianos que están viviendo en Jerusalén y a aquellos que viven en la diáspora. Diáspora quiere decir aquellos que están fuera de Jerusalén. Ok, ¿qué pasa con estos cristianos que son judíos convertidos al cristianismo? Les dice, el Señor nos llama a ser santos. Pero ya lo sabemos. ¿A qué te referís, Pedro? ¿Qué es lo que nos querés enseñar? Fíjense. Dice, ser testigos de Cristo en el mundo. O sea, los cristianos de Jerusalén, judíos convertidos al cristianismo, y que estaban en la diáspora, estaban sufriendo persecuciones. ¿Pero qué tipo de persecuciones? Fíjense, en la primera parte del capítulo 2, 11 y 12, lo vamos a leer para que ustedes se den cuenta, dice lo siguiente. Queridos, os exhorto a que, como extranjeros y forasteros, esas dos palabras son importantes, extranjeros y forasteros, os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Y sigue, tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar a fin de que, en el mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras den gloria a Dios en el día de la visita. Miren, fíjense, dos palabras que yo reforcé. Extranjeros y forasteros. O sea, ¿qué quiere decir? Que los cristianos que vivían en Jerusalén o que vivían afuera de Jerusalén, especialmente los que estaban afuera, no eran, o sea, si bien podían ser residentes, no tenían la ciudadanía, no eran ciudadanos, no podían ser ciudadanos, no tenían el derecho de ser ciudadanos. ¿Y qué pasa con ese tipo de personas en la diáspora de Jerusalén? Tenían muy pocos derechos. No podían casarse con una persona del lugar, por ejemplo. No podían tener una tierra propia. O sea que en definitiva, poniéndolo así muy crudamente, no tenían plata y no tenían trabajo, porque nadie los quería contratar. Y entonces, claro, el sufrimiento era bastante grande. Por eso San Pedro les va a decir, esta patria, el mundo, no es nuestra patria. Somos peregrinos, les va a decir. Pongan su cabeza en el cielo. Por eso les dice, tiendan a la santidad. Y por eso, dedíquense a crecer como cristianos. Porque en definitiva, la patria de ustedes es la Jerusalén celestial, no esta. ¿Se entiende? Fíjense cuántas personas en el mundo moderno sufren lo mismo. Hace poco en enero estuve en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, dándole un curso a cristianos latinos y la gente llora, porque no saben si los van a deportar a ellos o no saben si sus familiares van a poder entrar alguna vez. Y no son uno, no son dos, son millones. Después tenemos, acabo de leer un libro que se llama SOS Cristianos, que habla de los cristianos que están en el Medio Oriente. ¿Cuántas comunidades que son del tiempo de los primeros cristianos están desapareciendo porque los matan? Entonces, bien les vienen estas palabras de Pedro, ¿no? Ustedes son peregrinos. Pongan su mente en el cielo. Los deberes de los cristianos en relación a las autoridades civiles. O sea, sí, está bien, cumplan con lo que tienen que hacer en el lugar donde están viviendo, sabiendo que su corazón está caminando hacia el cielo.
no les pido que sean esclavos, que se comporten con que se comporten como realmente cristianos. Entonces, esta carta es muy importante para aquellos que sufren el hecho de que no tienen una casa digna, o que no tienen un trabajo digno, o que no tienen los derechos más importantes, ¿no? Por eso Pedro les dice, vivid hija como cristianos, con el amor, construyendo una comunidad unida. Pueblo, sois el pueblo de Dios. Si tenés una patria, tu patria es la patria de Dios. Dice, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compasivos. O sea, recibimos el amor de Dios. Bueno, vamos rápido. Lo pasamos. Después el PowerPoint junto con el video lo van a tener en el aula, así que lo van a poder ir practicando, y si alguna que se saltó porque el internet en Argentina en todo, por alta y por ahí no, lo van a poder ver acá. Y si tienen preguntas en el foro también la pueden hacer y yo se las voy a contestar. Bueno, la segunda y la tercera carta de Pedro básicamente enseñan que hay gente que se ha metido dentro de la comunidad que ha intentado, digamos, hay gente que se ha volcado por el lado de las inclinaciones sexuales, ¿no? O el libertinaje. Y entonces Pedro lo que quiere hacer es echar a estos que llaman falsos maestros. Falsos maestros. Falsos maestros, aquellos que dicen, no te das problema, todavía no te vas a morir, no te vas a ir al cielo, aprovecha de la vida, aprovecha del libertinaje, del engaño de las mujeres y todo eso. Entonces, lo que hace Pedro, acomodar a la comunidad. Lo va a hacer en esta casa. La virulencia polémica, ¿no? La similitud. Bueno, acá hay una cosa. Esta carta de Pedro con la carta de Judas son casi iguales. Por eso no me detengo tanto en la carta de Judas, porque Judas va a apuntar a lo mismo. La cosa se han inclinado al vertical, que es básicamente las dos cartas. Son muy cortas. La carta de Judas es súper corta. Dicen que más que carta es un panfleto, ¿no? Entonces, ¿por qué muy cortita? Es un solo capítulo. Bueno. Entonces el problema de esta carta es para que la comunidad deje la vida del libertinaje, ¿no? Contra los herejes. Vamos a Juan, porque así quiero contestar algunas preguntas si las tiene. Juan es magnífica. La carta de Juan, si van a tener tiempo después de esto, leerla y releerla, la primera carta de Juan. Yo le digo que mi tesis fue sobre el Evangelio de Juan, sobre el mandamiento nuevo. Y lo que hace la carta de Juan es poner en práctica el mandamiento nuevo. O sea, ¿cuál es el mandamiento nuevo?
que se amen los unos a los otros como Jesucristo nos ha amado. Entonces, lo cual es que las comunidades de nosotros, nuestras comunidades en la vida, deben estar llenas de amor. Eso es básicamente. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Pero quiero agregar algunas cositas que creo que les van a gustar. Yo estudié mucho tiempo esto y cuando me di cuenta de esto que les voy a decir, que espero que sea una primicia y no se la cuenten a nadie, no. Es un chiste. Me parece que les va a gustar. Fíjense, el amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios y al prójimo. Esta es la carta. Dice, el autor es Juan, no hay duda de esto. Juan, ¿qué Juan? Juan el apóstol, el discípulo amado de Jesús. El Concilio de Roma declara que el autor de la primera de Juan es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, o sea, el apóstol Juan. En cambio, la primera y la segunda, la segunda y la tercera carta de Juan, hay duda y piensan que fue otro Juan, que es el llamado el presbítero. Son muy cortas esas cartas y la más importante, o sea, la que tiene más jugo es la primera, ¿no? El lugar de composición es, según Papías, en Éfeso, cuando Juan estuvo primero, después se va a mover a Patmos, y la fecha de composición fue en el año, terminando el primer siglo, ¿no? 100 después de Cristo. A ver, van a ver varias cosas, después lo ven. Hay mucha relación entre la primera carta y el Evangelio de Juan, muchas. Por ejemplo, la palabra de vida en el principio, la luz, el paráclito, pasar de la muerte a la vida, el mandamiento nuevo, Jesús redentor del mundo, el amor mutuo y el odio del mundo, Jesús entregó su vida por nosotros y el mandamiento de creer en Jesús. Bueno, eso lo trae tanto el Evangelio como la carta, la primera carta. Fíjense, teología de las cartas. En esto me voy a detener, no en todo, porque es muchísimo y hay muchísimas cosas muy lindas, pero en una cosa que es el tema del amor, para poder no ocuparles tanto tiempo, pero creo que les va a gustar en esta primicia. Amor de Dios a nosotros entregando a su Hijo, ¿no? O sea, Dios nos amó tanto que entregó a su propio Hijo. Si rechazamos al Hijo, rechazamos a Dios. O sea, que si rechazamos al Hijo y rechazamos a Dios, rechazamos ¿qué cosa? El amor de Dios. Si lo aceptamos, nacemos. O sea, somos engendrados de nuevo. Nacemos de Dios, lo conocemos y accedemos a la vida. O sea que si nosotros aceptamos que Dios nos ama y aceptamos que Jesucristo vino a salvarnos, ganamos primero la vida de Dios. Dios nos da la vida, nos da la luz y caminamos en la vida de Dios. ¿Ok? Sí. El amor, o sea, ese amor debe verse en las obras. ¿Y cómo se ve en las obras? Y en amarnos los unos a los otros. Ya voy a la primicia, todavía no se las tiro, porque todas estas cosas yo sé que las saben. Segundo, alcanzar lo que pidamos y al final, en ese amor, unirnos a Dios en uno para amarnos eternamente. O sea, Dios nos da la luz para caminar en el amor, porque Dios es amor. Ahora, Jesús es justo, por eso hay que confiar en Él. Y acá está la primicia. Fíjense qué lindo. Cuando Jesucristo les da el mandamiento nuevo a los apóstoles, les dice, os doy un mandamiento nuevo. Os doy, la palabra doy, que en griego, no les vengo a enseñar griego solamente para que tengan en cuenta, en griego es didomi, didomi.
Eso es doy. Os doy un mandamiento mío. Didomi. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Sí? Ahora, cuando yo le digo a mi hijo, te ordeno un mandamiento, o sea, te ordeno que hoy vayas, limpies tu pieza porque está, o ordenes tu pieza porque está desordenada. Ese doy en griego significa un regalo. Os regalo un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Os regalo un mandamiento nuevo. ¿Pero cómo? Y ahí está la duda. Si me regalás un mandamiento para una cosa que yo tengo que hacer, ¿a dónde está el regalo? Si yo le digo a mi hijo, te regalo esto que te voy a decir, limpia la pieza porque está desordenada. ¿Va? ¿Y a dónde está el regalo? El regalo capaz viene después, cuando me diga, limpiaste bien la pieza, puedes ir a jugar al fútbol. Ahí está el regalo. No. Jesús dice, os doy un mandamiento y este es el regalo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿A dónde está el regalo? En el amor. ¿Por qué? Porque ese amor es un amor nuevo. ¿A dónde está el engaño? El engaño no, la jugada de Jesús. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nosotros nos podemos amar como Jesús nos amó. Yo les digo siempre a los alumnos, ustedes pueden amar a mi mamá o a mi esposa como yo la amo. Y no. Excepto que, ¿qué cosa? Que yo les dé mi corazón. Si yo les doy el corazón mío, sí, pueden amar a mi mamá como yo la amo y a mi esposa como yo la amo. Entonces, ¿a dónde está el regalo del mandamiento nuevo? En el amor. Jesús nos da el amor con el cual tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ese amor, ¿cuál es? Y está en la carta perfectamente. Ahora por cuestión de tiempo no lo podemos hablar, ver, pero ustedes lo van a entender. Ese amor es el Espíritu Santo. O sea, el amor entre el Padre y el Hijo. Es una. ¿Se entendió? Eso es lo que es Juan. ¿Cómo llevamos a la práctica? Aquello del Padre y el Hijo, esto es lo más importante. Ahí me dice Jesús, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Hasta ahí lo engancharon. Ahora ese amor, ¿a dónde está el regalo? Os regalo un mandamiento nuevo. ¿A dónde está el regalo del mandamiento nuevo? En el amor que Dios nos da. Es un amor nuevo que antes no estaba. Es un amor que Dios solamente nos puede dar. Ahora, ese amor que es dado por Dios, ¿sí? Tenemos que usarlo para amarnos los unos a los otros. Y ese amor
es el Espíritu Santo. Dice en el Evangelio de Juan, lo van a ver sobre el final, dice en capítulo 14, Él estará siempre con vosotros. Él estará siempre con vosotros. O sea, y ahora quiero concluir con lo que empezamos, que es Dios va con nosotros porque no solamente camina con nosotros, sino que nos da el amor para que nos amemos los unos a los otros. Y entonces el mundo tiene que aprender de nosotros, o de Jesucristo, o del Espíritu Santo, cómo amarse. Con un amor nuevo. Con un amor único. Por eso dice, esta es la última o la nueva y eterna alianza. Y le pone nueva. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo amor que solamente viene a través de Jesucristo, de la gracia, de la luz y de la vida. Es porque hemos sido engendrados en Dios. Y si Dios nos engendró y nos dio nueva vida, ¿qué nos dio paralelamente? El amor. Y entonces quiero terminar y espero que no se corte o que les anden perfecto todas las computadoras. ¿Qué es lo que Jesucristo nos va a pedir al final del tiempo? Quizá un montón de cosas, pero lo que seguro nos va a pedir es, ¿qué hiciste con el amor que te di? Lo compartiste, ayudaste a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu... Ser testigo, dice, ser testigo. ¿Saben que en griego testigo es ser mártir? O sea, dar la vida. Y por eso Papa Benedicto decía a los jóvenes, el amor es una persona del Espíritu Santo. Y Juan Pablo II le decía a los jóvenes, ¿a quién habéis venido a ver, no? En Roma. Yo se los voy a mostrar. Y era Jesucristo, ¿no? Y Papa Francisco repite y dice, hagamos una iglesia en salida. ¿Qué quiere decir en salida? Y que volcamos ese amor a todo el mundo, a los pobres, a los ricos, a todos, a los que creen, a los que no creen, porque tenemos ese amor que no tiene parangón, que no se puede medir, que ni nosotros lo podemos explicar. Y fíjense, con esto termino. La primera carta de Juan tiene estas cosas que se resumen en el amor. Vida en el capítulo 1. Luz para caminar. El amor mutuo, que es la fuente. Que el amor es dado. Yo les dije, eso es importante, es la primicia, lo sabían, capaz que alguna vez lo escucharon, pero eso por muchos años lo estudié. Y dije, ¿dónde está la novedad del amor de Jesús? Y es que es dado. Es que es un amor que Él nos dio, que no lo teníamos antes. Y por último, ser testigos. O sea, dar ese amor a los demás. Entregar la vida por ese amor que se prende fuego dentro de nuestros corazones. Bueno, aquí termino. Espero no haber... verlos a que les parezca, que quieran. Ir a hacer preguntas, lo pueden hacer también, no hay ningún problema. Bueno, hermosa clase, me alegra un montón. ¿Saben el bien que ustedes me hacen a mí, no? Yo realmente me alegra y me encanta hacer estas clases porque
porque yo me llevo más regalos que ustedes, digamos. Qué bueno, gracias, dice Esteban, Silvia también. Muchas gracias, profesor, siempre me ayuda. Bueno, Silvia. Pablo, muy linda la clase, gracias, Pablo. Gracias, profesor, por su mensaje. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, dejamos de grabar acá. No quiere decir que se tienen que ir. Si quieren, podemos, si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo les agradezco un montón a todos ustedes por su tiempo, por su paciencia. Ustedes saben que en Argentina el internet por ahí falla, pero creo que sustancialmente hemos andado muy bien. Y los invito a que pregunten en los foros, lo han hecho y hay preguntas hermosas, e incluso a que compartan sus experiencias, ¿no? Siempre es muy rico y los agradezco, ¿no? Con esto yo dejo de grabar y sigo con ustedes un ratito para los que quieran quedarse. Muchísimas gracias.